En este capítulo vamos a ver algunas recomendaciones en cuanto a la puesta en práctica de los sistemas MRP en la empresa y lo enfocaremos desde dos puntos de vista, desde el punto de vista de la organización de la empresa y desde el punto de vista de los sistemas informáticos y requerimientos informáticos necesarios. Abordemos primero las recomendaciones en cuanto a organización. Para el sistema MRP la informatización es fundamental, por lo que te daremos varios consejos en esta parte. Generalmente los ERP suelen incorporar un MRP para la gestión de la producción. Hay que tener muy en cuenta que suelen incorporar un MRP1, es decir, incorporan una planificación desde el punto de vista de aprovisionamientos y algunos dicen incorporar también un MRP2. Lo que ocurre es que la experiencia nos dice que no siempre están muy bien resueltos o muy bien implantados. De hecho, tenemos clientes que creían tener un MRP y ni siquiera tenían un MRP1, ya que no es lo mismo disponer de las estructuras de material dentro del sistema y poder hacer algunas explosiones que disponer de un MRP. Un MRP no es un sistema informático de producción, va mucho más allá, es un sistema organizativo que se apoya en la informática para la gestión de la producción. De hecho, un MRP debe decirnos cuándo debemos de lanzar las órdenes de compra, cuándo debemos de lanzar las órdenes de producción, si es un MRP2, y los supervisores o encargados de planta o de sección no son los responsables de planificar. Hay una oficina de planificación responsable de planificar, y los encargados o supervisores son los responsables de la ejecución de los trabajos concretos, no de planificar. Nos encontramos con muchos clientes donde los operarios van a los supervisores a decirles ¿y ahora qué tengo que hacer? No tienen implantado o no tienen bien implantado un sistema MRP. El sistema MRP trabaja con un plan, los supervisores no son ese plan. En un MRP puro no se pueden cambiar, por ejemplo, las estructuras de producto, tanto de operaciones como de material, una vez lanzadas las órdenes de trabajo. Y tenemos clientes que una vez lanzadas las órdenes de trabajo operan cambios sobre las rutas de producción o sobre las estructuras de material. No tienen implantado un MRP. Si algo de esto ocurre, es que no tienes implantado un MRP. Pero hablemos de los requerimientos en cuanto a la organización para la implantación. Primero que nada, necesitaremos un personal formado, cualificado, liderando el proyecto dentro de la empresa. Es fundamental disponer de una oficina de producción o de planificación, compuesta por personal motivado para el cambio de organización a MRP si eres nuevo en esta gestión, en este sistema de gestión. Y este personal ha de estar dispuesto a trabajar duro y a recabar toda la información necesaria para introducirla o hacer que la introduzcan en el sistema informático. Distinto es si ya tienes implantado un MRP o algo parecido a un MRP donde esto no es tan crítico porque ya lo estás llevando a cabo. Tenemos que tener en cuenta que requeriremos una importante inversión en infraestructura. Es importante tener esto claro, ya que los requerimientos de equipos informáticos para la gestión de todas las operaciones será muy importante. Necesitaremos equipos portátiles, equipos industriales, smartphones, tabletas, para el control a tiempo real no solo de las líneas de producción, sino también de los inventarios y de los movimientos de piezas. También tenemos que tener claro que deberemos de llevar a cabo una recopilación de la información si es la primera vez que vamos a implantar un sistema computarizado de gestión de la producción. Eso es brutalmente importante. Eso es muy importante. La clave del sistema no son los equipos informáticos. Muchos proyectos fracasan porque la propiedad o la dirección cree que la clave está en la adquisición de la tecnología, de los equipos informáticos. La clave es la recopilación de la información válida y su introducción correcta en el sistema. Para ello recomendamos disponer de un asesoramiento externo, ya que lo verdaderamente caro es invertir en un proyecto que no dará buenos resultados. Y por último, tenemos que definir muy bien el nivel MRP a implantar, el nivel de MRP que necesitamos de entre los que hemos comentado en el curso. En función del producto, de la tecnología y de las circunstancias en las que la empresa compite, es fundamental definir qué nivel requerimos a la hora de implantar. Si nos decantamos tan solo por un MRP1 que nos ayude a planificar los aprovisionamientos, o requerimos también de un MRP2 que nos trace unas directrices en cuanto a la organización de la producción o de la fabricación, o necesitamos un MRP3, un APS, un planificador secuenciador que nos ponga más en orden nuestra empresa si los procesos, las operaciones son relativamente controlables, o incluso un DDMRP en el caso en el que no sea posible o sea muy dificultoso hacer una previsión de la demanda que sea más o menos fiable. Si no podemos planificar esa demanda, luego el sistema MRP nos va a fallar de facto y desde partida. Necesitaremos un DDMRP, un MRP pilotado desde la demanda, es decir, no opera desde una planificación o previsión de la demanda, sino desde pedidos en firme. Cada caso es
muy variable, es muy distinto y tenemos que tener muy claro cuál es el nivel de MRP que necesitamos implantar para nuestra empresa. Por lo tanto, a nivel de resumen, las recomendaciones en cuanto a las organizaciones, debemos de tener un personal formado liderando el proyecto dentro de la empresa, al margen de que tengamos consultores externos que nos ayuden en la implantación aportando su experiencia y conocimientos. Debemos de tener claro que la inversión en infraestructura va a ser importante. Debemos tener claro que la clave está en la recopilación de la información y no tanto en la introducción en el sistema informático, y tenemos sobre todo que tener claro cuál es el nivel de MRP que queremos implantar de entre los 4 que tenemos disponibles o qué mezcla de ellos. La implantación del ERP en producción es la parte más complicada de toda implantación, por lo que recomendamos iniciar el análisis por esta área, ya que la contabilidad y la gestión comercial suele ser muy parecida en todos los sistemas y en todos los países, y no suele tener grandes secretos. Antes de iniciar la selección del ERP es fundamental definir qué nivel de implantación es el que más nos conviene como empresa, ya que son pocos los sistemas compatibles, por ejemplo, con un MRP3 o con un DDMRP. Vamos a dividir esta área de requerimientos informáticos en 3 partes. La primera parte es la elección del sistema ERP. Tenemos que tener claro, como hemos dicho, primero que nada, qué sistema queremos implantar para gestión de fábrica, MRP1, MRP2, MRP3 o DDMRP, ya que no todos los aplicativos son compatibles con todos los sistemas. Es importante que tengamos en cuenta el número de licencias que necesitaremos. Normalmente se consideran, cuando uno piensa en implantar un MRP, piensa en las licencias que tiene para la gestión del área comercial y contable. Normalmente se triplican o cuatriplican las licencias para la implantación en producción, ya que necesitaremos una licencia para cada puesto de control. El puesto de control puede ser cada máquina, cada operario o como poco cada sección o cada departamento. Por lo tanto, harán falta muchísimas más licencias que las que tenemos para el área de gestión comercial y contable. Tendremos que con esto hacer un análisis del coste de compra de todas esas licencias y después del coste asociado de mantenimiento anual, que te comentaré que suele oscilar entre un 15 y un 25% cada año sobre el coste de la compra, sobre la inversión inicial. Tenemos que tener en cuenta también los costes de formación de personal y el acompañamiento en la implantación. Es conveniente contar con ayuda de personal, sobre todo con experiencia en la implantación de las áreas de la parte industrial. Dichos costes suelen estar entre un 30 y un 50% de los costes de compra de licencias y equipos. Y muy importante, considerar además del software propietario, como por ejemplo el SAP, es un software pensado para grandes compañías, o Sage o Navision Microsoft Dynamics para compañías medianas o grandes, hay opciones de código libre o de código abierto sin costes de compra ni de mantenimiento disponibles. En concreto, hoy en día el más potente a nivel mundial y con mayor crecimiento es Odoo ERP, que permite un grado de personalización y adaptación sin precedentes, debido a que el programa utiliza las últimas tecnologías y herramientas libres disponibles. Dado que el ámbito de producción es el más complejo de adaptar, toda flexibilidad se agradece, y disponer de códigos fuente, de códigos abiertos para adecuarlos, evita un montón de problemas a largo plazo. Tal vez por este motivo y porque reduce los costes globales de la implantación a menos de la mitad, es nuestro favorito desde hace algunos años. En primer lugar hemos tenido en cuenta el software, en segundo lugar vamos a tener en cuenta el hardware. Una vez definido lo más importante, que es el cerebro del equipo, el software, el ERP, deberemos de plantearnos cuál es la mejor opción en cuanto a costes y funcionalidad de las dos posibles en cuanto a hardware, en cuanto a aquello que sostiene ese cerebro. Tenemos una opción que es la instalación on-premise o en local, con un equipo servidor en propiedad en nuestras instalaciones, físicamente allí, da seguridad tenerlo y poderlo tocar, mantener y ver. O una instalación en la nube, o lo que se llama SaaS, sin equipo en propiedad, pero con una buena banda ancha de comunicaciones que además ha de ser muy estables. Ya que casi todos los sistemas suministran la información a través de visualizadores web, nos permite no tener que comprar los costosos equipos servidores ni tenerlos que mantener. El coste es un alquiler, cuyo único inconveniente se produce si no pagamos una cuota mensual, ya que nos invalidaría para poder trabajar. Tenemos que definir los equipos de los departamentos de gestión, los que tenemos normalmente antes de implantar un software de gestión de producción. Generalmente podremos mantener los mismos actuales, ya que normalmente no se requieren en estos equipos medios de cálculo en local, porque normalmente suministra el servidor la información a través de un navegador web. Por lo tanto, normalmente no es un coste.
Es muy importante definir los medios de captación de la planta, ya que serán muchos los operarios y las operaciones monitoreadas. Es importante tener en cuenta este medio. Podemos usar PCs industriales, pero son caros. Normalmente tienen un coste de entre 1.000 y 1.500 dólares o euros de compra. Podemos utilizar captadores láser por código de barras, que también tienen un coste elevado, pero también podemos utilizar tabletas industriales, tabletas normales, con fundas industriales o incluso smartphones de bajo coste. Estos últimos nos están funcionando muy bien en aquellos lugares donde tenemos 300 o 400 puestos que monitorear. Para estos últimos necesitaremos un ERP que sea multiplataforma, como por ejemplo lo es Odoo ERP, el software de código abierto del que os he hablado. Y por último necesitamos tener en cuenta los sistemas de impresión tanto de etiquetas como de formularios que requiramos. Normalmente serán algunos para planta que no tenemos en la actualidad. Y en tercer lugar, queremos hablarte del asesoramiento en la implantación. Generalmente las compañías que se dedican a la distribución de software ERP suelen tener una clara orientación a la informática. Son buenos programadores y dominan los medios hardware y software, pero carecen de experiencia en la implantación de las áreas de gestión de la producción. Un proyecto de implantación de un MRP no es un proyecto de informática, es un proyecto de ingeniería de organización, por lo que es fundamental contar con personal experto en este ámbito. La informática es una herramienta fundamental en este tipo de proyectos, pero la experiencia nos dice que no es la parte más crítica. La parte crítica, como muchas veces suele ocurrir, es el conocimiento global del sistema MRP y la experiencia en la implantación en planta de producción. En el siguiente capítulo o el siguiente vídeo te haremos una pequeña recesión, un resumen de todo lo que hemos aprendido o de lo más importante de lo que hemos aprendido en este curso.